Bien, una partícula tiene una velocidad de 25 por el coseno de 2.7 por el tiempo menos pi medios. Calcular, inciso A, la amplitud, coma, el periodo, coma, la frecuencia angular, coma, la frecuencia y la fase inicial. Eso me pide el inciso A. El inciso B me pide la posición, coma, la velocidad y la aceleración cuando la partícula pasa por 12 segundos. El inciso C que me pide la velocidad y la aceleración cuando la partícula pasa por una posición de 3 metros. Y el inciso D, la velocidad y la aceleración máxima. Entonces vamos a partir desde el inicio. Voy a bajarlo todo esto de acá para que ustedes se vayan dando cuenta cómo se va realizando. Vamos a hacerlo. Ya. Para esto lo que voy a hacer es hacerlo más pequeño para que ustedes vean cómo lo voy a armar. Ahí sí. Bien. Eso es lo que me da el ejercicio. Vamos por el primer ejercicio. Me pide calcular la amplitud del periodo de la frecuencia angular y la fase inicial. Entonces lo primero que debo hacer yo es saber las ecuaciones del movimiento en función del tiempo, que sería esto de acá. Ahora, con estas ecuaciones que tenemos acá, tanto de desplazamiento como de la velocidad y aceleración, yo puedo agarrar y comparar mi ecuación que tengo acá. Esto lo que me da es la velocidad. Entonces sería la segunda de acá. Entonces para eso yo ocupo esa ecuación. La velocidad es igual a la amplitud por la velocidad angular o la frecuencia angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo, más la fase inicial. Ahora, esto de acá ya me lo da multiplicado la amplitud por la frecuencia angular. Entonces agarro y reemplazo el valor que me da la pregunta, que sería esto. Esto es lo que me da de pregunta. La velocidad es igual a 25 por el coseno de 2.7 por el tiempo menos la fase inicial, que en este caso sería pi medios. La fase inicial sería menos pi medio. Ahora, necesito determinar la velocidad angular y la fase inicial. Para empezar, ya tengo la fase inicial que vale menos pi medio. Esto de acá, ahí, esta fase inicial, viene dado por esto. Vamos a pintar con color rojo. Esto de acá sería nuestra fase inicial, que es la que tenemos aquí. Alfa menos pi medio. Ya tengo el valor de alfa, que es la fase inicial. Bien, ¿qué otro valor tengo? Conocido. Siguiendo la fórmula. La velocidad angular, ¿no? Que vale 2.7. Entonces ese también ya lo tengo que tener. Aquí está. La velocidad angular para nosotros va a valer 2.7 radianes sobre segundo. Ya sería también dato. Ahora, pero no tengo la amplitud. Necesito saber la amplitud. Entonces, ¿para aquello que debo hacer? Que esa amplitud multiplicada por la velocidad angular me va a dar 25, que es este valor de acá. Una vez que ya tengo los 25, que es A por la velocidad angular, ya tengo los 25, que sería todo eso. Ahora,
La amplitud sería la única incógnita porque la velocidad angular ya la tengo, que vale 2.7. Entonces, esta velocidad angular que está multiplicando va a pasar a dividir a los 25. 25 dividido entre la velocidad angular, que me daría la amplitud. Ahora, una vez que tengo eso, solamente tengo que reemplazar 25 dividido entre 2.7, que es la velocidad angular. Y eso me tiene que dar 9.26. ¿Le sale eso? 25 dividido entre 2.7. ¿Le sale? Bueno, le tiene que salir ese valor. Solamente reemplazar 25 dividido entre 2.7. Su calculadora tiene que estar en radianes, como dije anteriormente. Ahora, si ya tengo la amplitud, ¿qué es lo que me faltaría determinar? El periodo, porque ya tengo lo que me pedía. 1, la amplitud. Ya está la amplitud. Ya te había respondido. Entonces lo enmarco como respuesta. Ahí está. Va el primero. El segundo, ¿qué me pide? El periodo. Entonces, determino el periodo con la fórmula del periodo. ¿A qué es igual el periodo? A 2pi sobre la frecuencia. Sobre la frecuencia angular o la velocidad angular. Entonces ya tengo que 2pi y la frecuencia o la velocidad angular la tengo, que es 2.7. Lo reemplazo. 2pi por 2.7 dividido entre 2.7 radianes sobre segundo. Radianes con radianes se van y me queda segundos. La unidad del periodo. Y le tiene que salir el periodo 2.327 segundos. Y ya tuviera el periodo. Esa sería mi respuesta del periodo. Ahí. Ahora, si ya tengo el periodo, ya respondería la amplitud, el periodo, me falta la frecuencia angular. Y la frecuencia angular ya también la tengo de dato, que me lo dio 2.7. Entonces lo enmarco y solamente le pongo ahí. Y ya está. Ya calculé la amplitud, el periodo y la frecuencia angular o la velocidad angular. ¿Qué me falta? La frecuencia. ¿A qué es igual la frecuencia para nosotros? La frecuencia es 1 sobre el periodo, ¿cierto? Esto. Lo que le expliqué la anterior vez. La frecuencia es 1 sobre el periodo. Ahora, como el periodo es dato, que vale 2.327 segundos, solamente lo reemplazaría acá y sacaría la frecuencia. Y 1 sobre segundos me da hertz. Y me tiene que salir esto. 0.4297 Hz. ¿Le sale eso? 1 dividido entre 2.327. Le tiene que dar 0.4297 Hz. Sí, sale eso. ¿Hasta ahí todo claro o hay alguna duda? Solamente el reemplazo de fórmula. ¿Hay alguna duda sobre acá? Para continuar. No, ninguna, ¿no? Ya. Perfecto. Ya con eso determiné la frecuencia. Y esa sería una respuesta también. Ya tengo la frecuencia, ya tengo el periodo.
Ya tengo la amplitud, ya tengo la velocidad angular y me pide la fase inicial, que ya también la tengo, que sería lo de acá. Y ya estaría respondido el inciso A. Hasta ahí vamos al primer inciso. Segundo inciso, ¿qué me pide? Son 4 incisos. Me pide lo siguiente. La posición de la velocidad, la velocidad y la aceleración cuando la partícula está a 12 segundos. Entonces me pide determinar la posición, la aceleración, la velocidad en 12 segundos. Para eso es nuestro inciso B. Determinar la posición, la velocidad, aceleración cuando la partícula está a 12 segundos. Lo primero que nos pide es la posición. Ahora, ¿qué debo hacer? Me pide que la posición va a ser igual a la amplitud por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial, de la cual la posición ya sería dato. ¿Qué me pide? La amplitud, 9.26 metros, por el seno de la velocidad angular, ¿cuánto vale? 2.7 radianes sobre segundos, por el tiempo que me da acá, 12 segundos, por 12 segundos, menos la fase inicial que vale pi medios, menos pi medios, la fase inicial. Como todo esto es dato, voy a tener un valor, solamente es agarrar y reemplazar y obtengo el valor. Y le sale esto. ¿Le sale eso? Es la multiplicación de 9.26 por el seno de 2.7 por 12 segundos menos pi medio. ¿Sale? Bien. De esa manera yo tengo la posición. Ahora yo quiero la velocidad. Ocupo la ecuación de la velocidad, como está acá. La velocidad es igual a la amplitud por la velocidad angular o la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces agarramos y reemplazamos los valores. La amplitud que vale 9.26 por la velocidad angular o frecuencia angular que vale 2.7 por el coseno de la frecuencia angular que es 2.7 por el tiempo que es 12 segundos menos pi medio que es la fase inicial. Como todo es dato, solamente es agarrar, reemplazar y voy a tener un valor. Y le tiene que salir este valor de acá. Todo tiene que estar en radianes para que le salga lo mismo. Y me va a quedar en metros sobre segundo, las unidades de velocidad. Y lo último que me pide es la aceleración. Entonces, para la aceleración, ocupo la misma ecuación. La aceleración es menos la amplitud por la velocidad angular al cuadrado por el seno de la velocidad angular por el tiempo más la fase inicial. Entonces solamente agarro y reemplazo los valores. Donde la amplitud, voy a colocar menos la amplitud. ¿La amplitud cuánto valía? 9.26 metros por la velocidad angular que vale 2.7 radianes sobre segundo. Esto elevado al cuadrado tiene que estar como está en la fórmula. Por el seno de la velocidad angular que es 2.7 radianes sobre segundo. Por el tiempo que me da de 12 segundos por 12 segundos. Menos la fase inicial que vale menos pi medio. De esa manera yo tengo lo que es la aceleración. Como todo es datos, me tiene que dar un valor numérico. Y eso tiene que estar en metros sobre segundo al cuadrado. Y nuestra aceleración que nos tiene que dar es de 37.37 metros sobre segundo cuadrado.
De esa manera yo obtengo la aceleración. Solamente ocupé las ecuaciones del movimiento armónico simple en función del tiempo, que son estas tres. Que esta la tienen que tener en su formulario ustedes. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O hay alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Sí que estoy yendo muy rápido, me dicen, para que si no vuelta, lo vuelvo a explicar. Bueno, el inciso C, ¿qué me pide? La velocidad y la aceleración cuando la partícula pasa por 3 metros. Entonces esto me pide, cuando ya me da la posición, me dice que calcule con las ecuaciones de posición de movimiento armónico simple. Entonces ocupo para ello las ecuaciones de movimiento armónico simple para posición, ya no para el tiempo. Entonces aplico esto de acá, lo que me pide. Calcular la aceleración cuando la partícula pasa por los 3 metros. Las ecuaciones de posición son estas dos de acá. La que tenemos aquí. Aceleración es igual a menos la posición por la velocidad angular al cuadrado. Y la velocidad va a ser igual a la velocidad angular por la raíz de la amplitud al cuadrado menos la posición al cuadrado. Lo que tenemos que determinar son estos dos valores. Entonces partimos primero con la velocidad. La velocidad angular es dato. La amplitud también es dato. Ahora que nos da el valor de X, la posición de 3 metros. Entonces agarramos y reemplazamos. Que la velocidad va a ser igual a 2.7 que la velocidad angular por la raíz de 9.26 al cuadrado, que es la amplitud, menos los 3 metros al cuadrado, que es el punto de posición que me da. Reemplazando, voy a tener que la velocidad va a ser igual a 23.65 metros sobre segundo. Ahí. Ya tengo lo que es la velocidad, que es lo que me pedía uno de los incisos. Ahora, ¿qué me pide? La aceleración. Pero me dice para esta posición. Entonces aplico el valor para esa posición. Menos la posición que vale 3 metros. 3 metros. Por la velocidad angular al cuadrado. 2,7 al cuadrado. Radianes sobre segundo. Y me da que la aceleración me va a salir negativa. Menos 21.87 metros sobre segundo al cuadrado. Que solamente agarré y reemplacé la velocidad angular por la amplitud de 3 metros. Por la posición de 3 metros, en este caso. Es la posición, no la amplitud. Ya tengo entonces respondido el inciso C, lo que me pedía. La velocidad y la aceleración cuando la partícula pasa por los 3 metros. Ya calculé la velocidad y la aceleración. El inciso D que me pide. La velocidad, aceleración cuando la partícula pasa por los 3 metros, ya lo te determiné, el inciso D. La velocidad y la aceleración máxima. Ahora, como me pide la velocidad y aceleración máxima, esto de acá, ¿qué es eso de ahí?
Ya. Me pide la velocidad y la aceleración máxima. Para aquello se ocupan estas dos ecuaciones. El cálculo de la velocidad máxima y de la aceleración máxima. Sus dos ecuaciones son estas. La velocidad máxima va a ser igual a omega por la amplitud. Y aceleración máxima va a ser igual a menos omega al cuadrado por la amplitud. Ahora, omega es dato, la amplitud también. Es solamente agarrar y reemplazar. Ahora, ¿por qué de dónde salen estas dos ecuaciones que son máximas? De la misma de acá. ¿Cuándo va a ser la velocidad máxima? Cuando la posición sea 0, cuando x valga 0. Si esto vale 0, me va a quedar lo que está acá. Ahora, ¿cuándo va a ser la aceleración máxima? Cuando la posición sea la amplitud, la máxima. Entonces, aplico eso. Aplicamos la fórmula tanto para velocidad máxima, que va a ser igual a la velocidad angular por la amplitud. La velocidad angular va a ser 2.7 por 9.26, que es la amplitud. Y me tiene que dar que la velocidad máxima que va a tener esa partícula va a ser de 25 metros sobre segundos. Luego me pide la aceleración máxima menos la velocidad angular al cuadrado por la amplitud. Entonces voy a tener que la amplitud va a ser igual a 9.26 por la velocidad angular al cuadrado, 2.7 al cuadrado. Y el signo negativo de la fórmula. Y ya tengo todo el dato, solamente sería reemplazar los valores y sacar, que me va a dar la aceleración máxima menos 67.5 metros sobre segundo al cuadrado. Y ya tengo la aceleración máxima. Ahí acabaría el ejercicio. Ahora, de todo esto que hemos hecho, ¿le entendieron o hay alguna parte que se han perdido? Esta es una pregunta típica de examen. ¿Quedó claro o hay alguna duda? ¿Todo claro o hay dudas? ¿No hay ninguna duda? Para que me desconecte y vuelva a conectarme de nuevo para hacer otro. No, ninguna. Perfecto. Entonces, lo guardo esto. Me voy a desconectar y vamos a hacer uno más. ¿Ya? Finalizar.